Señores, el Banco Central dio a conocer la variación del índice de precios del consumidor para el mes de febrero. Dice que creció 0.09%, bastante reducido, y que la inflación interanual bajó a 3.30 de los 3.54 que estaba, por debajo de los 4%, que es la rango meta, 3.3% la interanual. Y aquí entra el banco de nuevo a jugar a la política. Dice, si se excluyen las economías dolarizadas, República Dominicana tiene la inflación más baja. Igual que la canasta familiar que presentó el presidente Abinader, de que era la más baja, y no es verdad. Ahí le sacaron un paquete de gráfica, igual que el salario, de que el salario mínimo de nosotros era el tercero, y le sacaron que no era el tercero, sino el 13. Que si el país es el segundo más seguro, en estos días dijo Joel, y yo le presenté, pero yo tengo aquí una lista y le presenté a ustedes aquí, estamos en el lugar después de Jamaica, 13, en seguridad de las islas del Caribe. O sea, yo no entiendo por qué el Banco Central tiene que estar con este show. Y que exhibe una de las recuperaciones más significativas de América Latina con respecto al 19. La del año pasado fue 2.4, cayó por debajo de Costa Rica, por debajo de Panamá, por debajo de como 5 países de la zona. Y antes nosotros éramos líderes, manipulando las cosas, queriendo vender. Es decir, que el nivel previo a la pandemia, porque el Producto Real del 23 fue de 12.4. Crecimos 2.4 el año pasado. Eso es lo que tienen que decir. No puedes estar inventando, buscando cifras para atrás, porque si te pones a buscar, te van a sacar que en 3 años el crecimiento ha sido pírrico. Porque entonces te voy a dividir te lo voy a dividir entre 3. No te da para nada. No manipule, el banco no tiene por qué hacer eso. Presente los datos, alimentos y bebidas, creció menos 0.4, dice el banco, porque bajaron los ajíes, los plátanos verdes bajaron, el ajo bajó, yo lo vi en estos días que había subido, la yuca, el pollo bajó, dice el banco, plátanos maduros bajaron y los huevos también bajaron. Y el índice de precio al consumidor de alimentos y bebidas, dice el banco que solamente creció menos 0.4, o sea que decreció. ¿Verdad? Que solamente arroz y papas fueron los que aumentaron. Todos los otros componentes de la canasta bajaron. Ok. Transporte creció 0.26. Hoteles y restaurantes crecieron 0.48. Fíjense ustedes, alimentos y bebidas crece negativo. Hoteles y restaurantes crece positivo 0.48, medio por ciento. ¿Por qué? Dice el propio banco, por el incremento de los precios de la comida. ¿Por qué incrementa el precio de la comida si los productos bajaron? No es como curioso, porque va a incrementar el precio del plato del día si el plato del día es arroz y el arroz bajó. Y la papa bajó, y tú me dices que el ajo bajó, que el plátano bajó, que el pollo bajó. ¿Por qué sube entonces eso? Esas son las cosas que estoy obligado a comentárselas a ustedes, porque, ¿verdad?, llaman la atención. El índice de los bienes y servicios creció 0.4. Solamente alimentos y bebidas decreció, cosa curiosa, porque siempre crece. Las tasas de inflación del quintil 1 fue de 0.11, que le impacta fundamentalmente alimentos y bebidas, pero si alimentos y bebidas creció negativo, menos 0.4, la tasa de inflación del quintil 1 debió haber sido menor que la del quintil 5, que es de 0.17, prácticamente no creció. Y eso que dice aquí que creció, eso porque los pasajes aéreos subieron. En lo que respecta al quintil 1, el alza de precio verificada en artículos de alta ponderación, como el arroz y las papas, atenuaron el impacto de la caída evidenciada en el grupo alimentos y bebidas, pero el que come en la calle, que es la mayoría del empleado, le subió 0.4. Fíjense ustedes cómo es que no es lo mismo atrás que en la espalda, como dice un refrán. Por otro lado, el Poder Ejecutivo gastó 18% del producto y recibió ingresos por 15.8%. Tenemos un déficit de 3.1%. Recibimos, dice el gobierno, que el déficit fue menor, según el Ministerio de Hacienda,
que el déficit fue menor al proyectado originalmente por la disciplina fiscal y las acertadas políticas presupuestarias. ¿Cuál fueron esas disciplinas fiscales? Ahorrarse, no gastar, no ejecutar 29,000 millones del gasto de capital. Eso es apropiada política presupuestaria, no ejecutar el gasto de capital y tirar, eso sí, el gasto corriente por un tubo. Entonces, esas son las cosas que tienen que tener con coherencia. Los ingresos al cierre de año alcanzaron 1,071,000 millones, lo que representa un 15.8% del producto, pero gastamos 18%, que corresponde a un crecimiento de 12% por encima de la recaudación obtenida en el año 22. Claro, porque hubo el repunte económico, el rebrote después del hoyo que caímos en el 21. Pero dice el director de presupuesto, a pesar de eso, mi amigo José Rijo, hace mucho que no sabía de él, está calladito, que el gobierno no prepara una reforma fiscal, no dijo, pero que necesitamos más cuartos. Ya veíamos el tipo este del Santander, del Fixed Income del Banco Santander, que decía, ¿verdad?, en estos días, que no se apostaba en los mercados a una reducción del gasto, eficientización, sino que se hiciera una reforma fiscal. O sea, que no impongan más ITEVI, que no impongan más impuestos, y etcétera, etcétera. No como Biden allá, que le está poniendo impuestos a las grandes corporaciones, sino, como ustedes saben aquí, que se extienda al universo de los productos. Los que hoy no pagan ITEVI, que paguen, etcétera, etcétera. No se habla de reducción del gasto. Dice que hizo énfasis en la necesidad de recursos. Habló de 297,000 millones del 4% de educación, eso es verdad. Y dijo que el pago de los intereses de la deuda son 163,000 millones, pero está muy quedado, Rijo, que es el que lo paga. ¿Cómo así? Si tenemos 263,000 metidos para este año. ¿Cómo que 163? O sería el periodista que se equivocó. 263, hay 100,000 millones más para el pago de los intereses de la deuda. O sea que estamos cogiendo prestado para pagar deuda, para gastos corrientes. Entonces no me hable a mí de disciplina fiscal y de presupuesto. ¿Cuál de política presupuestaria? 2,000 millones que emitieron en tarjetas Solidaridad, supérate, para el bono navideño que la entregaron ahora para la campaña. Eso es disciplina fiscal, eso es politiquería. El bono escolar, que debieron darlo en octubre, que lo dieron en octubre y las tarjetas están por ahí emitidas para entregarlas ahora en la campaña. Eso es disciplina fiscal. Un ahorro de 3.1 del déficit porque nos ahorramos 29,000 millones que debieron haberse ejecutado en gasto de capital. Tú me dices que fue gasto corriente que ahorraste. Pero no. No estamos leyendo la carta entre gitanos. Necesitamos indudablemente más recursos. O sea que todo el mundo sabe que las elecciones se incrementaba el gasto porque ahora se dio en tarjeta y por debajo. O sea, esas son las cosas que hay que tener conciencia. Si un gobierno, si un partido tiene el control total y absoluto de la Cámara de Diputados y del Senado y del Ejecutivo, nada más que nos fuñimos con J, porque tenemos 74,000 millones de dólares en el stock de deuda ya que debemos, que este país debe consolidada, los de 20,000 del Banco Central y los 55,000 del sector público no financiero, y hace 2 días el presidente mandó 3 préstamos por 350 millones de dólares. ¿Y qué más? ¿Quién lo va a pagar después? El de atrás. Una pausa, que estamos en economía y mercado.